Amén. Muy bien, los saludo con la paz del Señor. Hola, sí. Creo que es la pila, creo. Amén. Una vez más, los saludo con la paz del Señor. Qué gusto estar acá, poder contar con cada uno de ustedes. El domingo pasado vimos el salmo que decía: venid, cantemos y adoremos al Señor. Vengamos, dice, con alegría delante de Él. ¿Sí? Realmente es una alegría volver a este lugar. No es igual que por la plataforma, ¿sí? Pero la plataforma ha servido para que por lo menos podamos reunirnos y poder escuchar por lo menos la palabra de Dios, orar unos por otros, conocer de cómo estamos. Sí ha servido. Pero no hay nada igual que venir a este lugar, adorar acá en este lugar y escuchar al vivo la alabanza, ¿sí? A mí me hace reír un poco los pobres músicos de banda, no por la calle tocando para que la gente le dé. Caramba, nosotros ya queríamos venir a este lugar. Así que piensen esto, predisponga su corazón para dar gracias a Dios. Yo decía, el hecho de estar aquí hoy significa que por lo menos hasta ahora hemos vencido, ¿sí? ¿Cuánta otra gente se ha ido, ¿sí? En medio de esta pandemia? Sin embargo, el hecho que usted y yo estemos aquí hoy es que Dios nos ha cuidado, nos ha dado comida. Si alguno se enfermó, yo enfermé de COVID, pero mire, sané, el pastor también. Y eso es gracias a Dios, eso es gracias a Él. Así que yo no veía la hora de venir a este lugar y darle gracias a Él. Y bueno, imagínense un día a la semana, caramba, qué poco para dar gracias. Así que hagámoslo con todo el corazón. Oremos en esta mañana. Señor bendito Padre, gracias por este nuevo día que nos das. Señor, nos reunimos en este lugar para alabar tu nombre, adorarte, decir: Cristo es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi cuidador. Gracias a Él estoy aquí el día de hoy. Gracias a que Él me ha cuidado. Gracias a que tú, Señor, me has curado, Señor. Gracias a eso estamos aquí hoy. Te adoramos y te dedicamos este culto de principio a fin. En el nombre de Jesús, recibe nuestras alabanzas hoy. Amén. Amén, hermanos. Buenos días. Los saludo con la paz del Señor. Los invito a que se pongan de pie. Vamos a empezar a alabar a nuestro Señor Jesús. Señor, no
estamos contentos y gozosos de volver al templo, a la casa del Señor, a adorar su nombre, a exaltarlo. Queremos decirle esta mañana, yo soy un adorador. Amén. Aló. Bueno, mi hermano, los saludo con la paz del Señor. Le invito a que vamos a Romanos 9. Romanos 9, del 30 adelante. Romanos 9, del 30 adelante. Quienes lo tengan, decimos amén. Amén. La justicia que es por la fe. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída,
y el que creyere en él no será avergonzado. Aleluya, amén, Señor. Amén, hermano. Esta mañana vamos a decirle a nuestro Señor que Él es nuestro motivo. Él es el motivo de la adoración que nosotros damos, el motivo de la alabanza Sí, de cada Señor. día, de exaltar su nombre. Antes de conocer al Señor, nosotros hacíamos todo por otro motivo. Por ejemplo, si ganaba Oriente, yo bebía, y si perdía Oriente, yo bebía, y si empataba, también. Mi motivo era beber. Hoy nuestro motivo es Dios, después que Dios varias veces nos ha perdonado la vida. Si cantamos, lo hacemos por Él. Si vivimos, lo hacemos por Él. Todo lo que hacemos es consciente de que hay un Dios que está con nosotros, nos cuida, nos guarda, y conociéndonos como somos, así nos ama. Por eso esta canción dice así: Jesucristo es el motivo de mi canción, otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Muchas razones para vivir, muchas razones para morir, muchas razones para dar amor. No siempre se saben los porqué, la vida pasa con rapidez, cada momento yo aprovecharé para darle mis canciones y ofrecer mis oraciones, entregarle mi vida entera al que todo me da. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. En una búsqueda sin cesar, yo no me canso de preguntar sobre por qué mis canciones aman a Dios, pues Él conoce mi corazón. Existe solo una razón: agradecerle toda su bondad. Le daré de mis canciones
al Señor también con nuestras ofrendas. Agarre su ofrenda esta mañana. Y mientras cantamos esta alabanza, voy a repetir una vez más lo que le decía hace un momento. Es una forma de agradecer a Dios y entregar algo importante de cada uno de nosotros. Y la ofrenda es el fruto de nuestra vida, es parte de nuestra vida, porque para ganar esa ofrenda, ese dinero, uno gasta su vida, ¿no ve? Sudó, trabajó, algunos tuvimos accidente en el trabajo, o sea, la ofrenda representa eso. La vida no se trata de dinero la ofrenda se trata de la vida que entregamos nosotros al Señor. Así que agarre su ofrenda esta mañana. Mientras cantamos esta canción, vamos a traerle tus ofrendas. Señor bendito Padre, traemos, Señor, hoy nuestras ofrendas delante de ti. Con acción de gracias traemos, Señor, con alegría, Padre, porque si tenemos para dar ofrenda es porque tú nos has dado. Gracias, Señor. Recibe también nuestra ofrenda en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Pueden ponerse de pie. Pueden ir pasando a dejar su ofrenda, mis hermanos, su tiempo, agradeciendo a Dios por todo lo que nos da, por todo lo que ha hecho por nosotros. Oh
gracias al Señor por ser la primera vez que nos estamos reuniendo en este lugar después de mucho tiempo. Trate de largar su lugar, guardando la distancia social. Vamos a orar por la palabra que el Señor va a traer a través del pastor Roberto en esta mañana. Damos bienvenida a las personas que por primera vez nos visitan. Quiero saludar a mi hermano Mario Papilo, mi hermana Doggy, también viven al frente de la casa, nos están visitando. A mi hermano Dito también, que está esta noche aquí con nosotros. Gracias por visitarnos. Esta es su casa, es una sola iglesia en todo el mundo y nosotros somos parte de ella. Amén. Predisponga su corazón para la palabra que viene en esta noche. Amén. Señor bendito Padre, gracias una vez más por estar aquí. Señor, queremos que tu palabra hoy, Padre, pueda ser alimento para nuestras vidas. No hay nada difícil, no hay palabra difícil, sino que tu Espíritu Santo nos da a entender, Señor, lo que tu palabra quiere decir. Señor, que tu palabra hoy pueda ser entendida por nosotros, que podamos comprender, Señor, esta palabra, que para nosotros aparentemente es difícil, Señor. Sin embargo, tú das esa inteligencia para que podamos nosotros entender tu mensaje. Quiero predicar tu palabra, Señor, que seas tú hablando, Señor, a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Igual que en internet, y peor ahora, sí le voy a pedir que tenga su Biblia en la mano. Va a ser importante, va a ser interesante, porque nos va a servir mucho mejor para poder entender la palabra de hoy. Es una palabra que ya hemos hablado alguna vez en una casa de paz el día de los días martes o jueves, era antes. El pastor Walter nos habló de eso. A mí me impactó, me gustó mucho esta palabra. Seguí investigando más acerca de ella y he encontrado algunas cosas bien importantes, bien bonitas, que nos puede servir hoy en nuestra vida. Vamos a ver la historia, tal vez usted conoce, repetida, vamos a decir así, de Jacob y Esaú. Eran hijos de Isaac, ¿sí? Hijo de Abraham. Abraham tuvo a Isaac. Isaac tuvo estos dos hijos, Jacob y Esaú. Bueno, usted conoce más o menos esa historia, pero se habla de ellos acá en el libro de Romanos. Si usted toma atención a la lectura bíblica que tuvimos, ahí en la lectura bíblica decía la justicia que es por la fe. Escúcheme bien. Y no nos vamos a cansar de decir esto. La justicia de Dios es diferente a la justicia humana. Por eso nos cuesta entender el amor de Dios por nosotros. Nos cuesta entender que Él dio a su Hijo por nosotros, porque nosotros no lo haríamos. Porque nuestra justicia, nuestra forma de pensar es diferente. Sin embargo, la justicia de Dios es a lo contrario de lo de nosotros. No me pregunte por qué, pero gracias a Dios que es así, porque si no, sería un problema para nuestra vida. Dice sí, o decía así la lectura bíblica. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Este versículo dice que está hablando Pablo al pueblo de Israel, que era el pueblo escogido de Dios, y que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, solo ellos eran salvos por la promesa de Dios, solo ellos iban al cielo, o por lo menos eso se creía. Sin embargo, Pablo, luego que murió Jesucristo, hace esta explicación, que es lo que yo quiero que podamos aprender el día de hoy. Dice así, repito, ¿qué pues diremos? Que los gentiles, ¿sabe quiénes son los gentiles? Son todos aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel. Esos son los gentiles. Todo aquel que no es israelita, que no ha nacido del pueblo de Israel, es gentil. Es decir, Pablo está hablando que los gentiles, o sea nosotros, que no somos el pueblo de Israel, que no íbamos, dice que no iban tras la justicia. Lo que está diciendo ahí es nosotros que no buscábamos a Dios,
que no nos interesaba mucho eso de los ritos y de ir al tabernáculo y del lugar santísimo, no nos interesaba. Nosotros los gentiles, que no nos interesaba la justicia de Dios o ir al cielo, han alcanzado justicia. ¿Qué le parece? Nosotros que no buscábamos eso, lo alcanzamos. ¿Y cómo lo alcanzamos? Dice, por medio de la, termina ahí, por medio de la fe. Por eso yo le decía que hoy quiero hablar acerca de la justicia que es por la fe. El amor de Dios es por la fe, por creer en Él. Entonces, si usted tiene su Biblia ahí a la mano, estamos en Romanos capítulo 9, no está ahí, Romanos capítulo 9. En el versículo 6 y 7 empieza a poner un ejemplo. Dale para adelante, Michelle, está ahí. Del versículo 6 y 7 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Hubo un episodio en la historia del pueblo de Israel, antes de que el pueblo de Israel sea pueblo. Todavía era Abraham, una sola persona, no era un pueblo. Luego vino Isaac, el hijo de Abraham, porque Abraham tuvo un solo hijo. Y de Isaac vino Jacob, pero Jacob tenía un hermano que se llamaba Esaú. Su hermano Esaú era mayor que él, era su hermano mayor, y Jacob era el segundo hermano. Según la tradición, el primer hijo, el hijo mayor, el hijo Esaú, debería ser quien continúe con la bendición de su padre Isaac. Mas usted conoce la historia, no fue así. Y sigue explicando acá, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni todos por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Y ahora sí yo quiero que tome en cuenta usted esta palabra que está en Romanos. Y vamos a ir a ver la historia de Jacob y Esaú. Si usted tiene su Biblia, vamos a Génesis capítulo 27. Y en Génesis capítulo 27 se cuenta la historia de estos dos hombres. Su madre se llamaba Rebeca. Y dice que Rebeca no podía concebir, entonces hizo una oración a Dios. Y Dios le dijo, yo voy a hacer un milagro en ti y tú vas a concebir. Y dice que concibió gemelos, mellizos, dos, ¿sí? Concibió dos. Y estos dos dice que se peleaban dentro de ella antes de nacer. Y entonces, ya usted conoce, después nace Jacob, nace Esaú. Esaú era, dice, muy velludo y cazador, le gustaba ir a cazar. Sin embargo, Jacob, dice, era un vago que le gustaba quedarse en su tienda durmiendo y se quedaba siempre en la casa, no hacía mucho. Y sin embargo, un día su padre, Isaac, llama al hijo mayor. Vamos a Génesis capítulo 27. Por ahí usted dice, el pastor me la está charlando. Génesis capítulo 27. Y dice que cuando Isaac envejeció, sus ojos, dice, ya se quedaron sin vista. Entonces llamó su padre a su hijo Esaú. Estoy en el versículo 2. Llamó a su hijo Esaú y le dice, yo soy viejo, le dice, y ya me voy a morir. Entonces le dice lo siguiente, versículo 3. Toma pues ahora tu arma, dice, y tu aljaba y tu arco, y sal al campo y trae mi casa. Mira lo que le dice. Hazme un guisado, le dice, como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. El padre le dice lo siguiente: yo quiero que tú vayas a cazar y que mates algo, lo traigas, me hagas una comida, y cuando me traigas esa comida como a mí me gusta, yo voy a comer y te voy a bendecir. ¿Sí? Esas fueron las palabras del padre. Yo quiero que me cocines, traigas una... Ay, fíjate, creo que la pila no sé si... Vamos a ir probando con todos. Yo quiero que me cocines, le dice, y después yo de comer eso que me gusta, yo te voy a bendecir.
Y entonces Esaú salió a cazar un animal para poder cocinarlo a su padre, ¿sí? Salió a cazar. Yo quiero que vamos entendiendo esto. Dale para adelante, Michelle. Ah, no, dale para atrás. Eso ahí. No, para atrás creo. ¿Para atrás? Ok. Yo quiero que vea esto. Jacob y Esaú. Esaú representa una persona que le hace caso a su padre, una persona que está atento a lo que el padre le pide. Y las palabras que venimos usando hace tiempo sería que quiere cumplir con los requisitos de Dios o lo que Dios pide. Es una persona que quiere ser bueno, que quiere ser correcto, intenta hacerlo delante de Dios. Porque él le dice a su padre, está bien papito, yo voy a ir a hacer lo que tú me pides. Y se fue él a casa. Él representa al ser humano que intenta, repito, agradar a Dios por medio de las cosas que hace. Y esta historia nos enseña que no es posible agradar a Dios por medio de las cosas que nosotros hacemos, sino es que lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y esto es lo que enseña esta historia. Versículo 1 y 7. Ahora sí, dale para adelante, Michelle. En primer lugar, el hombre no tiene la capacidad de dar bendición. Si bien Abraham bendijo a su hijo Isaac, lo hizo porque Dios se lo ordenó y porque Dios estaba presente allí. Y cuando Isaac iba a dar la bendición a su hijo Esaú, Dios también estaba presente ahí. Y fíjese usted que en medio del engaño que hubo ahí, Dios estando presente dio la bendición a Jacob. Y es que había dicho mucho tiempo atrás que Dios había escogido a Jacob y no explica el por qué. Entonces, esa palabra que dice ahí, para que yo te bendiga antes que muera, es simplemente el instrumento que Dios utilizó para bendecir a Jacob y luego crear la nación de Israel. Este hombre Jacob, por su nombre, significa engañador, y se pasó gran parte de su vida engañando. 2 veces engañó a su hermano Esaú. La primera cuando le compró la primogenitura, ¿no ve? Y le dio un plato de lentejas. Y la segunda cuando hizo esta del robo de la bendición. Dios estaba escuchando cuando Isaac le decía esto a su hijo Jacob, a su hijo Esaú. ¿Y saben quién estaba escuchando también? Estaba escuchando su esposa, Rebeca. Rebeca, dice la palabra de Dios, que estaba escuchando eso. Y ella se apuró, dice, a hablarle a su otro hijo, a su hijo Jacob. ¿Cómo fue que Jacob recibió la bendición? Versículos 9, 11. Dale para adelante, Michelle. En Romanos 9:11 explica, dice, como está escrito, amé más a Jacob que a Esaú. Sí, amé más a Jacob, a Esaú aborrecí. Dale para adelante. Pues no habían nacido, dice, no habían hecho ni bien ni mal, pero para que el propósito de Dios, escuche bien, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Si yo estoy aquí hoy, no es porque yo haya querido, sino es porque por el propósito de Dios, que es quien llama. Y entiéndame, usted puede pensar, yo vine aquí porque el pastor Walter me invitó, porque me invitaron, porque yo quise venir, porque dejé mi trabajo para venir. ¿Saben? Dios utiliza personas, así como utilizó a Abraham, a Isaac para bendecir y cumplir, dice, sus propósitos. Y si usted está aquí hoy, porque Dios le trajo, por eso le decía desde el principio, nada es casualidad. Todo cumple el propósito de Dios conforme, dice, a la elección. Por eso es que una vez siendo hijo de Dios,
la figura es diferente. Queremos o anhelamos ser como Él. Queremos ser como nuestro ejemplo, como nuestro maestro, que es el Señor Jesucristo. ¿Y qué fue la cosa que hizo el Señor Jesucristo? Amó a su prójimo más que a nadie. Predicó el Evangelio. Dice que Él no acumuló riquezas porque su idea de Él era dar antes que recibir. Pero antes de eso tiene que venir la elección de Dios y el mostrarnos su gracia a cada uno de nosotros. Entonces el propósito de Dios comienza, mire usted, con Rebeca, la esposa de Isaac. Dale para adelante. En Romanos 12 dice, a Rebeca se le dijo, el mayor servirá al menor. Muchas veces yo he escuchado, es más, yo mismo lo he hecho, de tomar el ejemplo de estos dos esposos, Isaac y Rebeca, para enseñar que los padres no deberíamos ser parcializados con un hijo. Porque esta historia parece mostrar que Isaac estaba amando a su hijo mayor Esaú y Rebeca estaba amando a su hijo menor Jacob. Es más, les digo, yo mismo enseñé eso muchas veces, pero ¿sabe? Había estado mal, es errado, es falso. ¿Sabe por qué? Y voy a remitirme otra vez a la historia. Dice que a Rebeca se le dijo. ¿Quién le dijo? Dios le dijo a Rebeca, tu hijo menor recibirá la bendición de su padre. Tu hijo mayor, dice, servirá al hijo menor. Entonces cuando Rebeca hizo este complot para que Jacob reciba esa bendición, no era porque ella haya sido parcializada con Jacob, era porque ella había recibido una orden de parte de Dios que esto sería así. Miremos más adelante, dale por adelante. En Génesis 27, mire, versículo 11, dice: Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano belloso, quizás me palpará. Es el complot que hicieron ellos, el engaño aparente que hicieron ellos para recibir la bendición de Dios. Cuando vamos más atrás, vemos que Rebeca, cuando estaba embarazada de estos dos niños, dice: quería morir. Yo no quiero, porque se peleaban dentro de la barriga de ella. Dios, Señor, si esto es así, dice, yo me quiero morir, no quiero. Y entonces Dios le dice lo que acabamos de ver. Le dice: hay dos naciones en tu vientre, y uno, el menor, dice, recibirá la bendición mía, y yo le amé a él. Entonces ella guardó estas palabras dentro de sí. Isaac no las sabía, porque Dios no le había dicho a Isaac eso, se lo había dicho a Rebeca. Entonces Rebeca comienza a hacer esta historia de escuchar la miércoles. Isaac lo va a bendecir a Esaú y lo mandó a Esaú a cazar, y Esaú se fue a cazar. Entonces ella corre donde su otro le dice: oye, levántate, Jacob, levántate, le dice, vení, andá, trae 2 cabritos de allá, yo voy a cocinar un guisado para tu padre como a él le gusta, y vos se lo vas a llevar para recibir la bendición. Entonces pasa algo interesante en este versículo 11 y 12. Jacob entendió una cosa o comprendió algo de lo cual nosotros podemos aprender hoy. Dice él: si yo me presento delante de mi padre y él se da cuenta que yo no soy Esaú, dice, voy a recibir, dice, maldición y no bendición. Él entendió la figura. Mi hermano, dice, el velludo, yo no tengo pelo, dice, ¿no? Me va a tocar mi padre y se va a dar cuenta y va a decir que yo soy un burlador. Él entendió que no podía presentarse delante de su padre así como él era. Él entendió que si se presentaba así, iba a recibir maldición en vez de recibir bendición. Él entendió muy bien estas palabras. ¿Qué es lo que nos pasa a cada uno de nosotros si no entendemos? Que no nos podemos presentar delante de Dios como somos, porque dice la palabra de Dios que somos pecadores.
Cuando nosotros entendemos eso, comprendemos lo que le pasó a Jacob acá. Él dijo, no me puedo presentar porque si mi padre me pilla, en vez de darme una bendición, me va a dar una maldición. Así el hombre cree que cumpliendo algunas cositas de los mandamientos puede presentarse delante de Dios. Así a veces creemos nosotros que diciendo, bueno, voy a ser bueno de ahora en adelante, creemos que así podemos presentarnos delante de Dios, y eso es falso. No se puede. Dios no acepta nuestro sacrificio. Dios no acepta que querramos ser buenos para presentarnos delante de Él. Tarde o temprano Él nos va a encontrar cómo somos pecadores, y dice que la paga del pecado es muerte. Entonces no es posible presentarse delante de Dios, y eso fue lo que entendió Jacob en ese momento. Yo no puedo presentarme así como soy en realidad. Cuando usted y yo decimos, yo puedo amar a Dios, yo puedo ir a la iglesia todos los domingos, yo puedo dar mi ofrenda y mi diezmo cada domingo sin faltar, todos estamos diciendo, yo puedo, no se puede. Esta historia habla de eso. No podemos presentar nuestras obras delante de Dios como nosotros querramos. Tiene que ser inevitablemente en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces él escucha la voz de su madre. Y en el versículo 14, dale para adelante. Estamos en Génesis, por eso le puse allá Génesis. Entonces en el versículo 14, dice, él escucha la voz de su madre. Él escucha la voz de su madre. Y va y trae lo que su madre le había dicho. Entonces fue, tomó, dice, los cabritos, los trajo delante de su madre. Y su madre hizo un guisado como a su padre le gustaba. Esto es interesante. Jacob sabía cocinar. ¿Lo ven? Porque él había cocinado antes un plato de lentejas para su hermano y le encantó a su hermano. Le gustó tanto que le vendió, te vendo mi primogenitura. Sabía cocinar. ¿Y qué había dicho el padre que iba a dar la bendición a Esaú? Cocíname algo para que yo coma algo que me guste y entonces te voy a bendecir. Entonces Rebeca le dice a Jacob, trae dos cosas, yo voy a cocinar. ¿Quién cocinaba mejor? ¿Jacob o Rebeca? ¿Quién cocinaba mejor? O mejor dicho, ¿quién conocía los gustos de Isaac? Rebeca, ¿no ves? Ya le había cocinado cuántos años, él conocía el gusto de él, porque a veces lo que es rico para usted, para mí es feo, y a veces lo que a mí me gusta, o sea, es mi gusto, a mí me gusta así. Rebeca conocía los gustos de Isaac, entonces ella le dice, yo voy a cocinar, porque yo sé lo que a él le gusta. ¿Sabe? Rebeca representa en esta historia al Señor Jesucristo. Rebeca representa en esta historia al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo dice, yo sé cuál es el sacrificio que le gusta al Padre, yo lo voy a hacer. No cocines tú, yo voy a cocinar, yo voy a hacer el sacrificio, porque yo sé qué le gusta a él. Rebeca cocinaba mejor que Jacob, y dice la Biblia que Jacob sabía cocinar, pero ella sabía los gustos de Isaac. Y ella dice, trae, yo voy a cocinar como a él le gusta, y te va a presentar a él, le va a presentar esa comida que yo he hecho. Así es delante del Señor, delante de Dios el Padre. No son mis obras, no es lo que yo sé hacer, no es lo que yo sé tocar, yo sé predicar, no. Eso no cuenta delante de Dios. No son mis obras las que Dios quiere ver. Las obras que Dios quiere ver son las obras de su Hijo, porque Él sabe lo que a su Padre le gusta. Por eso el concepto de justificación es este. ¿Qué es justificación? Es ser tenido por gusto delante de Dios, vestirnos de la justicia de Jesús, de manera que Dios no me ve a mí pecador, sino ve la justicia de Cristo Jesús en mí. No sé si me comprende. Presentarme delante de Dios no soy yo, tengo que presentarme en el nombre de Jesús y presentar la obra de Él, no la obra mía. No le estoy diciendo que no tenemos que hacer nada. Una vez siendo hijos, claro que tenemos que hacer, tenemos mucho. Soy deudor, decía Pablo. Pero no de la manera que nosotros queremos hacer.
Nosotros queremos hacer, barrer, limpiar la iglesia, hacer todo y decir, de repente Dios me acepta por todas estas cosas que hice. Eso es falso. Eso no es posible. Todo este año he ido a la iglesia, Señor, ahora pido que tú me bendigas. Por haber venido todo el año a la iglesia está pidiendo bendición. Esas son obras mías, propias. Y nos pasa muchas veces, ¿no ves? Yo soy pastor y muchas veces escucho, pastor, ahora sí he decidido venir todos los domingos a la iglesia. Bien, venga. Pero eso no va a pagar ningún pecado. Dios no quiere ver su sacrificio. Quiere ver el sacrificio de Jesús en nosotros. Y eso fue lo que pasó con la comida. Entonces fue, tomó las cosas y Jacob entendió eso. Mi comida no va a servir. Está bien que la haga mi madre la comida para que yo le presente a mi padre. Entonces él escuchó la voz de su madre y aceptó eso. En el 27:9, dale para adelante, Michelle. En el 27:9 dice, ve al ganado, dice, y tráeme 2 buenos cabritos de la cabra y haré de ellos vianda para tu padre, como a él le gusta. Ella sabía que la comida que ella estaba cocinando le iba a gustar a Isaac. Jesús sabía que el sacrificio que él estaba haciendo en la cruz, su padre lo iba a aceptar. Por eso él al final dijo, consumado es. Consumado es significa eso. Ya hice todo el sacrificio y es suficiente. Por eso el título del mensaje de hoy de Romanos es la justicia por la fe. Que es lo único que tenemos que hacer, es aceptar esto, creer esto. Y lo peor es que al hombre lo que más le cuesta es creer esto, porque siempre queremos hacer algo. Queremos ser buenos y de ahora en adelante voy a ser bueno. Y nunca funciona. Nunca funciona. Versículo 27. Y este es lo más importante. Continúa la historia en el 27. Entonces él le dice, dale para adelante, creo que es el Señor. Perdón, versículo 13. En el versículo 13 le dice, si me toca mi padre y me pilla, dice, voy a tener maldición sobre mí. Mire la palabra de su madre. Y su madre le dijo, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz. Por eso le decía, las palabras de esta mujer, o Rebeca, representa al Señor Jesucristo. Su madre le dijo, si tu padre te pilla que no sos Esaú, te toca que sos lampiño y te pilla, que esa maldición no sea sobre ti, que esa maldición sea sobre mí. Es eso lo que hace el Señor Jesucristo. La maldición que nos tocaba llevar a nosotros, dijo él, dame, yo la voy a llevar. Sea tu maldición sobre mí. ¿Qué merecíamos nosotros por nuestro pecado? Muerte. ¿Qué merecíamos nosotros por ser así como somos? Maldición. Nadie merece bendición. Cuando alguien le dijo a Jesús, maestro bueno, Dios, está mal, no hay bueno ni uno. No es bueno el que nos da un poco de plata, no es bueno el que nos ayuda un poquito. No lo digo yo, lo dijo Jesús. No hay bueno que pueda presentarse delante de Dios y decir, yo soy. Ese era el problema de los fariseos, que pensaban que eran buenos, y eran buenos a la vista de nosotros, eran buenísimos, daban plata, eran desinteresados, cumplían la ley lo mejor que podían, pero en algunas le pelaban, en algunas se equivocaban, y la ley no perdona. Un error, muerte. Por eso Romanos, cuando vimos hace ratito, los gentiles, nosotros que no somos el pueblo escogido, dice, alcanzamos el cielo por una ley que es mejor que la ley de los mandamientos. Esa ley se llama la ley de la fe. ¿Qué es fe? Creer. Es creer como Jacob creyó en su madre. Cuando su madre le dijo, anda, trae un cabrito, yo voy a cocinar. Pero mamá, soy lampiño, mi papá me va a pillar. Anda, trae, te voy a poner una. Oiga, a ver, pensemos un ratito. Isaac estaba medio ciego, dice. Todos sabemos que a alguien que pierde la vista se le desarrolla otro
se le desarrolla otro sentido, ¿no ve? Normalmente el oído, o sea, oye mejor. Cuando uno pierde, dicen, no sé, yo no veo bien, pero no veo bien y no oigo bien tampoco. Oye, se le desarrolla el oído. Ahora, no me va a decir que no pudo distinguir entre la voz del uno y el de otro. No creo que hayan tenido las voces iguales. Todos tenemos voces diferentes. Hola, soy Esaú. No me va a decir que el otro nos dudó. No me va a decir que la piel de una oveja o de una cabra puesta acá es igual que un velludo. Son diferentes, pues. Difícil poder engañar a alguien, pero tocando, ¿te parece otra cosa, no? O sea, es un poco ilógico que como Isaac no se dio cuenta. Dudó mucho, porque hasta lo último, después de comer, le dice: acércate, hijo, te voy a besar. Y lo que él quería, dice la Biblia, es olerlo, porque no estaba convencido, dudaba y dudaba. Pero ¿sabe quién estaba mirando ahí esta historia? Dios estaba mirando. Y Dios estaba de acuerdo en ese engaño para que se cumpla, dice, su propósito, de porque Él había querido que Jacob reciba esa bendición. Y Él estaba ahí, y Él, por decirlo así, cegó más a Isaac, y hasta que lo convenció que ese era Esaú y le dio la bendición. Dios estaba ahí. Todo lo que pasó en ese momento no es fácil. Imagínense cómo estaba temblando el otro con el plato de comida entrando de su padre, porque si su padre lo pillaba le iba a dar maldición. ¿Cómo estaría cuando el otro le pregunta? Si usted mira, su padre le pregunta. Mire, versículo 20, no está ahí, versículo 24. Y le dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? ¿Sos vos? Cuando uno va a mentir, ¿cómo es, no? Temblando a delotar del cama ahí, ¿no? ¿Sos vos o no sos? Y Jacob dice: yo soy. Entonces tráeme la comida, le dice, acércamela, yo voy a comer. 26. Después de comer, le dice su padre: acércate ahora y dame un beso, le dice. Y dame un beso, le dice. ¿Por qué le pide un beso? No estaba convencido. Vení, dame un besito. Y el otro se acerca, no me vaya a estar pues temblando. Y dice que Jacob se acercó y él lo olió. O sea, no le dijo que venga a besarlo para darle un besito, era para olerlo, a ver si era. Más o menos él presentía el engaño. Y ahí quedó convencido. Y le dio la bendición. Ahora sí volvamos al versículo que vimos al principio, Romanos. Usted y yo que no íbamos tras la justicia de Dios. Usted y yo que ¿cuántos años no buscamos a Dios? Usted y yo que no nos interesaba mucho la palabra de Dios y ser hijos de Dios. Usted y yo que no teníamos ninguna promesa. Porque la promesa es para los israelitas. Nosotros vivimos en otro continente, lejos de todo eso. Y dice que a nosotros, que no nos interesaba, nos llegó, dice, la justicia de Dios. Pero nos llegó la justicia, dice, que es por la fe. Y ahí quiero llegar. La fe es la confianza en que todo esto que usted ha escuchado y que todo lo que dice este libro es verdad. Muchos de nosotros hemos vivido en esta cuarentena la realidad de esta palabra. Muchos hemos tenido milagros en nuestra vida, ¿no ven? Muchos de nosotros nos arrodillamos con fe delante de Dios pidiéndole que nos sane un ser querido o que nos sane a nosotros mismos. Y hemos recibido un milagro. Y hemos visto que esta justicia que es por la fe es cierta y es correcta. Porque nosotros deberíamos haber recibido maldición. Sin embargo, como dijo Rebeca y como dijo Jesús, sea sobre mí esa maldición que te tocaba. Todo lo malo que te iba a pasar, sea sobre mí, dijo Jesús. Esa enfermedad,
sea sobre mí. Y la Biblia dice que Jesús cargó con todo eso cuando murió en la cruz. Cuando Él fue a la cruz y le traspasaron y cayó su sangre, ahí se cumplió esa palabra que dijo Rebeca: hijo, si hay maldición, sea sobre mí. Cuando Jesús dijo: yo he venido a dar libertad, no estaba diciendo que íbamos a hacer lo que nos dé la gana. Cuando Él estaba diciendo: yo vine a dar libertad, Él estaba explicando todas estas cosas que nos liberan de la esclavitud de las obras de la ley, de la esclavitud de decir: ay, tengo que todo, ay, yo me comprometí con el pastor, ay, ahora tengo que cumplir. No tiene sentido hacer un servicio por obligación. El amor no es obligación, ¿no es? El amor es de propia voluntad. Si no, no es amor. Tiene que ser de propia voluntad. Y entonces Jesús dijo las mismas palabras de Rebeca. Y nos dice a todos nosotros: sea sobre mí la maldición que te tocaba a ti. Sea sobre mí la enfermedad que te tocaba a ti. Así que, esta mañana, si usted tiene enfermedad, si usted nunca recibió al Señor Jesús o no entendió esta palabra, hoy es la oportunidad de que usted entienda esto. Que solamente por la fe y por creer en el Señor Jesucristo puede usted recibir una gran bendición. Que toda la maldición, toda la enfermedad que le tocaba a usted y a los suyos, ¿sabe qué es lo más bonito de la Biblia? Que en todas las bendiciones que hay dice: para ti y para tus hijos. Nunca le dijo a Abraham: es solo para vos, Abraham. Nunca. Siempre le dijo: es para ti y todos tus hijos. Y a Isaac le dijo: para ti y para todos tus hijos. ¿Y sí o no que para un padre de familia, qué es lo mejor? Un padre de familia es capaz de decir: me muero yo, pero que no muera mi hijo, ¿no ve? ¿Cómo Dios es sabio? Dice: para ti y para tus hijos. Entonces vale la pena para usted como padre, que es tener esa fe y decir: para mí y para mis hijos, yo voy a tener fe. La oración del justo puede mucho. Póngase de pie, vamos a orar en esta mañana. Algo que para nosotros se ve injusto, porque fue un engaño. Injusto sería también que nosotros podamos recibir la entrada al cielo, porque no somos hijos de una promesa. Sería injusto también. Gracias a Dios que Él, dice, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos escogió, dice, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Así que si usted es un cristiano que se siente pecador, no entendió esta palabra. Porque vemos cristianos que nos sentimos pecadores todo el tiempo, ¿no ve? ¿Usted recibió a Cristo Jesús como Señor? Sí. Bueno, ¿es santo o es pecador? No, soy pecador. Bueno, ¿cómo es eso? Entonces Cristo no murió por usted. O es que un ratito está bien y un ratito está mal. Dice la Biblia que una vez y para siempre fue hecho el sacrificio de Jesús en la cruz. Y fue hecho por todos nuestros pecados, no por unos cuantos que tenemos que seguir, otras no. Delante de Dios fue hecho una vez y para siempre. Así que si usted es un cristiano que sigue pensando: ay, yo soy pecador, acepté a Cristo Jesús, pero sigo siendo pecador, usted no entendió esto, no entendió la justicia por la fe. No necesita cocinar la comida, hacer el sacrificio, ya lo hizo Jesús. No necesita presentar sus obras. Yo quiero ser bueno ahora. No funciona así. Dios no acepta nuestras obras. Dios acepta la obra de su Hijo Jesucristo. Señor bendito Padre, en esta mañana queremos presentarnos delante de ti en el nombre del Señor Jesucristo, porque por los méritos de Él estamos aquí hoy, Señor. Por el amor de Él, Señor, por todos nosotros podemos venir a este lugar y podemos adorarte, podemos cantarte.
Porque no es por nuestras obras ni por lo que nosotros hagamos, sino es por lo que Jesús hizo. Él cocinó la comida que a ti te gusta. Él hizo el sacrificio que a ti te gusta, Señor. Nosotros, Padre, solo nos agarramos y nos abrazamos de ese sacrificio por fe, creyendo que es cierto. Te alabamos, Señor. Gracias por poder volver a este lugar. Gracias porque podemos venir nuevamente a este lugar a adorarte y a darte nuestra gratitud por tu amor, tu cuidado, tu salud, el bienestar, la alimentación, el vestido. Gracias, Señor. Recibe hoy, Padre, este culto. En el nombre del Señor Jesús, te adoramos. Jesús. El próximo domingo, culto en este lugar a las 10 de la mañana. Que Dios les bendiga. Gracias.